Esta segunda mesa del Congreso va a estar dedicada principalmente al síndrome doloroso regional complejo y vamos a empezar con el doctor Cormac Ryan. Cormac vive en York con su familia y allí disfruta de alguna que otra jornada de pesca, entre otras cosas, y es profesor investigador en la Universidad de Teesside. Su principal área de interés y de investigación es el tratamiento de pacientes con dolor crónico y, más en concreto, el uso de la educación sobre el dolor y la promoción del automanejo por parte del paciente. Ha publicado múltiples artículos en investigación al respecto y es redactor jefe de la revista Pain and Rehabilitation. Hoy nos impartirá su ponencia, la educación en neurofisiología del dolor, la perspectiva del paciente. Hello, everybody. Hola a todos y a todos. You'll be pleased to know that I do know why I'm here today. Que yo sí que sé por qué So that estoy will make aquí the hoy, talk better, I think. así que hará que dé una mejor presentación. Yo sí que sé por qué estoy aquí hoy. Okay. I'm going to Muy talk bien, about voy a hablaros pain neurophysiology acerca de education, la or formación PNE, or o explain enseñanza pain. en But I'm gonna neurofisiología talk del about it dolor. from A partir de ahora lo llamaré PNE y voy a hablar Before I desde la do perspectiva so, del I just wanna paciente. Y quickly antes de acknowledge, hacerlo, some of my quiero co-authors, reconocer especially, Victoria Robinson especialmente a and Victoria Richard King, Robinson whose y a work Richard that I'm King, presenting today, they cuyo really trabajo led presento hoy. on this Ellos work. realmente son líderes en este I also campo. want to quickly declare También my quiero hacer conflicts mis of interest. conflictos, declarar mis I'm a conflictos de named interés. inventor on a patent Soy under inventor y tengo una consideration patente for, a sensory que está en discrimination proceso training device. para And un it could potentially be aparato used in de people with discriminación, chronic un pain. aparato de entrenamiento Often, en discriminación sensorial patents conjure que up busca ideas trabajar of con el esquema multimillionaires, corporal y tal vez 50-foot yachts, but I drove me proporciona to la posibilidad de comprarme yates. airport in a beat-up Corolla. That looked a Así little que like that. este suele ser mi I'm not coche, o quite sea at que the no estoy yacht stage no estoy yet. todavía en el estadio de yate, pero bueno, sí que quiero A deciros little que story voy a about vender me esta and where I patente. come Una from. pequeña You'll find it's historia a sobre very, mí. very relevant story Veréis que es una historia to muy my talk relevante, muy today. interesante, que So tiene que I'm ver con mi based presentación de hoy. here, in Teesside University, Yo vivo aquí, en la which is in Universidad the de Teesside, northeast of England. que está It's lovely. al You noreste de really should go Inglaterra. Es sometime. preciosa, deberíais ir en algún But I've momento. lived and I grew up Donde yo in, crecí the Republic of Ireland. fue en la República de Right here, Irlanda, right in the justo center, aquí, en el right centro, beside an justo ancient al lado monastic de un site, an ancient lugar, de monastery un antiguo called monasterio que se llama Clonmacnoise. situated on the Está en un River lugar Shannon, precioso and, al lado del río. it was founded in the 6th Se fundó century, and en at el its siglo height, VI it was a major y había center for education and un learning centro de right across aprendizaje Europe. y And one educación of the que era things muy they importante en were toda Europa. particularly Y una de well las known cosas for por las were que era their muy high conocido crosses. es porque había cruces. High crosses were like the Estas television cruces eran of como la their televisión de day. sus They were días. the billboards, the way people, Era the la way forma monks en la que los monjes communicated se with comunicaban the average person. con la persona Now, media. the average person La persona at normal that time in Ireland, en aquel momento en wasn't Irlanda particularly well educated, no tenía and mucha they couldn't educación, read. no podía leer, So you needed to find así que necesitabas novel, encontrar ways of formas connecting nuevas with de those conectar people. con aquellas personas And they que en used general the high eran crosses to do analfabetas this. y utilizaban estas Each cruces panel altas para hacer esto, in a porque high cada cross panel en este tipo de represents cruces a story representa from una the Bible. historia de la Biblia. It's like a giant picture book. Es como si fuera And each story un libro lleno was de used to imágenes, de communicate dibujos, to y cada the historia common man. comunicaba algo a la I'm gonna persona draw común y your corriente. attention to the Y quiero llevar bottom vuestra atención a la parte picture inferior, here, or the a esta bottom imagen, slab on a this esta high pequeña cross. imagen It's a que hay en picture esta cruz. of Es the una death imagen of Jesus, de la and muerte de Jesus Jesús being laid y in the cómo tomb. a Jesús se What le you see introduce en here, la tumba, en la at the very sepultura. Y bottom, lo que veis that's aquí Jesus's abajo body. Over it here, es this el represents cuerpo de a tomb Jesús. that's Esto been laid representa over una, the body. una tumba, And finally here, what we have una lápida are que se two pone sobre su Roman cuerpo. soldiers Y hay dos soldados asleep, romanos lying against each que other, están dormidos apoyados el uno en el otro waiting outside y esperando the fuera de la sepultura, Now, custodiándola. obviously, the monks were trying to Obviamente, communicate los the monjes story estaban of the intentando resurrection. comunicar la historia de la And they resurrección wanted to communicate y this querían idea. comunicar esta idea Fundamentally, that fundamentalmente Jesus was good,
de que Jesús era bueno y de que estas personas, estos soldados romanos, eran malos. Ellos querían comunicar que Jesús era bueno, como diría Donald Trump, eran tipos malos. Pero necesitaban comunicar esto en una forma en la que el público sintiera que era algo relevante, que era algo importante. Nadie había visto nunca un soldado romano, así que no podrían identificarse con la imagen. Así que la forma de los cascos de estos soldados no son los cascos normales de los romanos. Se parecen a las de los vikingos. Los vikingos solían de vez en cuando venir por el río y arrasar, les robaban la plata, cualquier posesión que tenían. Así que para el público en general, los vikingos eran los malos en esta historia. Así que intentaban contar la historia de una forma que su narrativa fuera relevante para ellos. Así que los monjes dibujaron a los romanos malos como a vikingos. Estos monjes comprendieron hace tantos y tantos años que si quieres comunicar algo a un público concreto, si quieres conectar y ayudarles a comprender, tienes que hacer que la historia sea relevante para esa persona. Si no tienes relevancia, pierdes esa conexión y pierdes a la persona en términos de que pueda comprender tu mensaje. Ese es un punto importante enfatizado por el ruido que acabáis de escuchar. Quiero que recordéis que si no os lleváis nada más de esta charla que voy a dar, deberíais visitar este monasterio que os digo, estas ruinas que son preciosas. Eso es el número 1. Y el número 2 es que la forma en la que hablamos con los pacientes, que las historias que les contamos, que sean relevantes para ellos, para el propio paciente. Vamos allá. Os voy a dar una visión general de la conferencia de hoy. Voy a mencionar brevemente lo que es la PNE, que es la educación en neurofisiología del dolor. A partir de ahora diré PNE. No voy a insistir mucho porque ya se ha hablado de una manera preciosa de esto, pero sí que os voy a hablar de la investigación cuantitativa y un poquito de sus límites. Y voy a llevaros luego por una serie de 3 estudios cualitativos que hemos hecho en nuestra universidad de Teesside para poder comprender algunas de las cosas que todavía no comprendemos. Y también voy a hablaros de las implicaciones clínicas. ¿Qué es la educación en neurofisiología del dolor? O como se ha llamado, explicar el dolor. Esencialmente, es un abordaje educativo que busca cambiar los viejos conceptos del dolor que teníamos, del dolor como un marcador de patología o lesión tisular, a uno de percibir el dolor como una necesidad de proteger el tejido corporal. Y antes ya hemos hablado de esto esta mañana. En términos de la evidencia que apoya el PNE, tuvimos una de las primeras revisiones sistemáticas de la educación en neurofisiología del dolor en el 211. Y no había mucha investigación entonces, pero lo que sí que había era muy positivo y enfatizaba, resaltaba que había resultados positivos en cuanto a la función, al dolor, había un efecto positivo psicológico también, pero desde entonces ha crecido el número de estudios controlados y aleatorizados. Por ejemplo, es algo de lo que Ron Burgundy estaría muy a favor, que dice ahí en el letrero, esto es ciencia, realmente esto es ciencia, dice la foto. Es algo muy convincente que la educación en neurofisiología del dolor puede ser realmente muy útil y tener muy buenos resultados. Sin embargo, un estudio controlado aleatorizado es brillante y es muy necesario, pero si coges la mejor intervención que hay en el mundo y la evalúas en muchos estudios controlados aleatorizados y descubres que en estos estudios la intervención es muy eficaz, si no le gusta a los pacientes,
si los pacientes no tienen una buena experiencia de ello, si no ven la utilidad de ello, entonces, cuando realmente lo impartes en tu práctica clínica, no va a funcionar. La gente realmente no se va a implicar, no va a participar. Necesita ser una intervención que el propio paciente comprenda. Eso es lo que queríamos investigar nosotros. ¿Qué piensan los pacientes de la educación en neurofisiología del dolor y cuál es su experiencia? Lo segundo en lo que estábamos interesados era cómo funciona esta educación. ¿Cuál es su mecanismo? ¿Por qué tiene efecto? Lorimer Moseley publicó un artículo científico precioso de la reconceptualización, y ese es uno de los mecanismos primordiales por los que la educación en neurofisiología del dolor tiene efectos y beneficios clínicos. En ese artículo científico identificó 5 puntos principales. Primero, quieres que el paciente llegue a comprender que el dolor no proporciona una medida de cómo están sus tejidos. El dolor es modulado por muchos factores en el espectro social. Quieres también que comprenda que la relación entre el dolor y el estado de los tejidos se hace cada vez menos predecible a medida que persiste el dolor, y que el dolor también se puede conceptualizar, comprender como un correlato consciente de la percepción implícita de que ese tejido está en peligro. Si el paciente capta estos 4 mensajes, realmente podemos decir que ha reconceptualizado su idea del dolor. Existe también evidencia en la literatura científica cualitativa, es que esta educación puede ayudar a los pacientes a captar algunos de estos mensajes. Se hizo un estudio transversal en el 2003 que comparaba pacientes que habían recibido esta formación a pacientes que no habían recibido esta formación, y les habían dado una especie como de evaluación de 19 puntos para descubrir su nivel de conocimiento, como si fuera un test posterior al curso. Y aquellos que no habían recibido la formación sacaban como un 30% de bien, o sea, fracasaban, no aprobaban, era como un 3 sobre 10. Y los demás tenían como un 60% los que sí que habían asistido a la formación. Y eso demostró que realmente los pacientes pueden realmente incorporar esta información, comprenderla e integrarla. Sin embargo, la pregunta ¿es esto lo mismo que reconceptualizar? ¿Es posible comprender esta información de explicando el dolor y contestar estas preguntas de verdadero o falso correctamente, pero a la vez no haber comprendido realmente lo profundo de este tema, no creer realmente en lo que se les ha enseñado y, por tanto, no comprender que realmente se aplica a ti mismo? A lo mejor es relevante para otro, pero para mí no es relevante. ¿Podría pasar esto? Si esta educación en neurofisiología del dolor produce realmente la reconceptualización de una forma consistente, predecible, constante, podríamos ser capaces de identificar cómo describe un paciente su dolor o a qué atribuyen su dolor antes y después de la educación, de la formación. Entonces debería ser fácil identificar, por ejemplo, una cita de algo que comparte un paciente antes de la intervención educativa y después. Así que vamos a dejar el mundo de la ciencia durante un momento y vamos a ir a otra situación. Esto es como la rueda de la fortuna. No hay una rueda de la fortuna, pero no podían encontrar un mejor ejemplo de un juego que podéis conocer para explicar esto. Voy a pediros que levantéis la mano. Cuando yo os diga la cita, me tenéis que decir
Si pensáis que esta cita la ha dicho antes, que esta afirmación la ha hecho antes de la educación, antes de la formación o después. Por ejemplo, la primera es, la razón de que yo tenga dolor es porque tengo pinzado el disco. Manos arriba si pensáis que esto fue antes de la intervención o después. Manos arriba los que penséis que lo han dicho después de haber ido a la enseñanza, a la educación. Horror, lo dijo después. Otra vez, vamos a hacer otra prueba de la rueda de la fortuna. Posiblemente he tenido algunos problemas de espalda y mi espalda se ha quedado atascada con esto. Es como si el nervio se hubiera quedado atascado aquí, le manda señales al cerebro, el cerebro las manda de vuelta y probablemente eso ha pasado hace 2 o 3 meses más o menos. ¿Creéis que esto fue antes de recibir la formación o después? Pues no, fue antes. ¿Qué paciente más interesante, ¿verdad? Esclerosis. Yo sé que tengo una degeneración discal. Manos arriba antes. Estáis jugando al juego, os lo aprecio. Muchas gracias. Antes. ¿Quién piensa que fue después? Antes. ¿Veis? Y el último que os pongo. La causa de mi dolor es que yo creo que es el daño a los discos que hay en mi columna vertebral. Post. Y de hecho fue post, fue después. Muy bien, aunque nos gustaría seguir en el mundo de los shows de televisión, vamos a volver al mundo de la investigación. El tema de reconceptualizar. Nuestro punto de vista es que es excepcionalmente difícil medir este concepto de reconceptualización de una manera objetiva, en forma de un cuestionario, en una entrevista, en un abordaje cualitativo. La forma mejor pensamos que sería un abordaje cualitativo. ¿Qué podría añadir un enfoque cualitativo? Permite una comprensión más profunda de un fenómeno. Te permite explorar creencias complejas y a menudo en conflicto que los seres humanos tenemos. Esto es algo clave. Las personas podemos tener 2 visiones muy diferentes de lo mismo y esto puede ser muy frecuente. Y es virtualmente imposible investigar eso en un cuestionario. En un cuestionario realmente necesitas que una cosa realmente se considera buena en un cuestionario y otra realmente mala. El enfoque cualitativo también te permite explorar las barreras y lo que facilita una intervención e identificar formas de mejorar esta intervención, de hacerla aún más eficaz. Así que pensamos, un enfoque cualitativo podría resultar útil. Y en ese punto no había verdaderos estudios cualitativos del tema en ese punto, que estuvieran investigando la formación en neurofisiología del dolor. Vimos que había 2 preguntas de investigación importantes. ¿Cuál es la experiencia de los pacientes de explicar el dolor? Y la otra pregunta es, ¿realmente reconceptualizan y hasta qué punto? Y hemos hecho 3 estudios cualitativos. Hoy solamente os voy a presentar 2 de ellos. Os voy a dar primero una idea general de en qué se fundamentan estos estudios. La gente que recibe PNE como parte de estos estudios fue una intervención realmente breve que duró de 90 minutos a 2 horas. Los profesores eran clínicos muy experimentados que habían recibido formación en explicando el dolor, pero en muchos otros abordajes del dolor, y la intervención fue muy influenciada
por el libro Explicando el dolor de Butler y Mosley, y teníamos datos de esta clínica, de los pacientes que habían pasado por la clínica, que demostró que los pacientes pueden comprender cosas del dolor sin pasar estos cuestionarios, y también teníamos medidas sociales como la catastrofización. Así que esta clínica en la que se hicieron estos estudios realmente eran positivos en relación con ayudar con este tipo de intervenciones educativas a los pacientes con dolor a mejorar clínicamente. Este es el primero de los 3 estudios cualitativos. Lo publicamos en el 2016 en la revista Terapia Manual. La finalidad del estudio era explorar la experiencia de la educación en neurofisiología del dolor para personas con dolor crónico y tener una mejor comprensión de todo el conocimiento que adquirían después de la intervención educativa. Había 10 pacientes con dolor crónico, las entrevistamos 3 semanas después de recibir la información para que la pudieran haber digerido. Hicimos un análisis fenomenológico interpretativo, un abordaje IPA, para desarrollar temas de los guiones de los pacientes. Este abordaje es muy útil cuando tratas de comprender un fenómeno complejo desde la perspectiva del paciente, cuando tratas de comprender cómo lo han entendido ellos, ese fenómeno o esa experiencia. Para eso sirve mucho este tipo de análisis. En líneas generales, la mayoría de los pacientes dijeron que este tipo de formación fue relevante y fue beneficioso, y una minoría dijeron que no fue beneficioso ni relevante para ellos. Finalmente, hubo una evidencia de reconceptualización del dolor, pero se consideró como algo parcial e incompleto. Así que voy a hablar de esto en un poquito más de detalle. Si miramos el tema 1, este tema del beneficio que perciben ellos de la intervención educativa, los 8 participantes que vieron que la sesión era relevante también dijeron que les dio algún beneficio, desde una mejor comprensión de dolor, de enfrentarse mejor a él, de mejorar también sus niveles de actividad física. Y esta cita de abajo se relaciona con eso. El paciente dice, estoy empezando a volver de nuevo a mi vida cotidiana, estoy empezando a hacer un poquito más de bicicleta y realmente estoy mejorando. Si miráis el tema 2, que es la relevancia con la que han percibido la relevancia de esa intervención, realmente hubo una contradicción aparente. No encontraron que fuera importante o relevante. Las citas en azul de los pacientes generalmente son positivas e indican reconceptualización, y las que vais a ver en color rojo son negativas en líneas generales e indican que no ha habido una reconceptualización, no han comprendido bien realmente lo que se les enseñaba. Esta paciente dijo, sí, me enseñó, pero no me ayudó realmente. Eso es lo que dice este paciente. La idea es que realmente le llegó la información, la comprendió, pero realmente no sintió que fuera relevante para él, porque sentía que estaba demasiado lesionado e incapacitado para que algo tan sencillo como una educación en neurofisiología del dolor le pudiera ayudar. Y esto realmente le dijo que no tenía uso clínico para esta persona ni relevancia. Os voy a leer esta cita porque es muy ilustrativa. No me ayudó porque puede ser tu carburador, puede ser el diferencial, sea lo que sea eso. Puede ser la caja de cambios, Y si hacemos algo con esto, podríamos hacer algo, ayudar un poquito, pero en mi caso no me pasa nada en la caja de cambios, no me pasa nada en el carburador ni en mi diferencial. Lo que a mí me pasa es que todo el chasis de mi coche está retorcido, golpeado y está fatal.
En otras palabras, esa enseñanza puede ser útil para personas que tengan una pequeña cantidad de lesión, una lesión pequeñita o un dolor pequeño, pero mi dolor, mi lesión es tan severa que para mí no ha sido relevante. Y esa falta de relevancia implica que realmente no ha tenido ningún beneficio clínico para esta persona. De la misma forma, una de las explicaciones que se utilizan en la formación en explicando el dolor es un ejemplo de que si te das un golpe en el dedo del pie, para ese paciente es como si te dieras un golpecito en el dedo del pie, pero para una paciente con dolor realmente de espalda, para esta persona es como que te dice, yo no quiero que me cuentes nada de darme un golpecito, de clavarme algo en el dedo del pie. Quiero que me hables realmente de este dolor constante que padezco en mi espalda, y por eso aparece la falta de relevancia. Y el tema 3 sería una evidencia en la reconceptualización. 4 participantes de los 10 realmente demostraron evidencia de reconceptualización. Y todos encontraron que había sido relevante y beneficioso. Sin embargo, consideramos la cantidad de reconceptualización como parcial e incompleta. El participante A, por ejemplo, puede demostrar esto. El hecho de que yo no me estaba haciendo daño a mí mismo, todo vuelve a ese punto específico. ¡Hurra! El participante A ha comprendido algo, ha dicho, el hecho es que yo no me estaba haciendo daño a mí mismo, todo viene de ese punto. El dolor no significa que había un daño en los tejidos, este paciente lo comprendió. ¿Cuál es la causa de tu dolor? El mismo problema. El problema no se ha ido. Y este dolor, este estrechamiento, esta estenosis no se ha ido por haber oído hablar de esto. Pero son como las pequeñas semillas. Por eso consideramos que es parcial, que es incompleto. Después tienen nuevas ideas de reconceptualización, pero también conservan esos años de esos modelos en los cuales pensaban cosas muy diferentes a estas. ¿Cómo se relaciona esto con la teoría de reconceptualización? David ya lo mencionó antes, el papel de la psicología educativa y cómo deberíamos extraer lo mejor de tantos años de investigación y de actividad académica en este campo y utilizarla para ver cómo impartimos esta enseñanza a nuestros pacientes. Este fue un artículo publicado en los años 80. Y Posner sugería que el cambio conceptual ocurría solo si había 4 condiciones. 1. La capacidad de la persona de comprender el concepto. 2. Que ese concepto sea plausible, que sea verdadero, que sea auténtico para la persona. Que esté poco satisfecho con su comprensión actual del fenómeno. Y 4. Que tiene que ser útil en su vida diaria ese nuevo concepto. Esto último de lo que dijo Posner, eso último, este punto 4, es la relevancia, que sea realmente útil ese nuevo concepto en su vida cotidiana. Y este concepto realmente es importante para el cambio conceptual. Esa relevancia, si no es evidente para el paciente, se va a convertir en una gran barrera para no poder integrar la información. Así que deberíamos hacer todo lo posible para eliminar esta barrera. Necesitamos poner un casco de vikingo en nuestro casco de romano, que es lo que estamos ofreciendo.
Hay limitaciones económicas, por supuesto, en el estudio, pero una de las principales fue que queríamos ver un proceso de cambio, pero solo les medimos después de la formación, no antes, no les medimos pre. También nuestro estilo de hacer preguntas era muy general, mucho más que personal. Les preguntamos sobre el dolor en general, pero no sobre tu dolor en concreto. Así que en el segundo estudio, que también se publicó en el año 2016, en educación y acompañamiento, consejería para los pacientes, hicimos un estudio cualitativo en el que les entrevistamos antes y después de recibir esa enseñanza. Teníamos 11 pacientes con dolor musculoesquelético y solo 7 de ellos rellenaron las entrevistas pre y post. Hicimos un abordaje, como dijimos, de análisis fenomenológico interpretativo y encontramos 3 cosas interesantes. Uno, que había grados variables de reconceptualización. 2, que las creencias previas podían actuar como facilitadoras o como obstáculos a la reconceptualización. Y en tercer lugar, descubrimos que la influencia de la reconceptualización tenía resultados con beneficios clínicos. Realmente había una relación. Tema 1. Grados variables de reconceptualización. 4 pacientes no mostraron evidencia de reconceptualización. Lo que creían que era la causa de su dolor antes de la intervención sería lo mismo después. Sin embargo, 3 sí que mostraban signos de reconceptualización. Y voy a mostrar esta cita. Esto es lo que dijo antes. En la diapositiva pone después, aunque es realmente después. Básicamente tengo como una acumulación de productos químicos, de sustancias químicas alrededor de mis nervios en la zona lesionada. Ya no me puedo acordar de cuántos, creo que es la cortisona, ¿verdad? Pero no me puedo acordar. Pero básicamente lo que esto está haciendo es excitar, irritar al nervio, pero al mismo tiempo está cerrando unas puertas en la parte inferior de los nervios, así que no les permite que se cierre adecuadamente. Y me voy a quedar con este participante J. El tema 2, en relación con las barreras o facilitación que sucedían con las creencias previas. El participante J tenía un dolor de miembro fantasma y había venido a vernos y había recibido explicaciones de su dolor que estaban muy lejos del punto de vista del modelo médico. Y el dolor del miembro fantasma en sí mismo tiene un modelo médico de explicación de su existencia. Y esto se hizo para facilitar la reconceptualización. Mirad lo que él decía antes de que viniera la intervención educativa. Básicamente lo que le pasa es que hay un cortocircuito en mi cerebro. Básicamente es que mis piernas están siempre mandando señales del dolor a mi cerebro. Vamos a mirar a estas personas que no pudieron reconceptualizar. El participante K se resistía activamente a la idea de reconceptualizar. Lo hacía de forma activa. Esta paciente podía comprender todos los conceptos que se les daban, pero no estaba lista, no estaba preparada para abrazarlos y aceptarlos. Mirad esta cita. Tú tienes tus señales que están funcionando hacia el cerebro valora, evalúa lo que pasa y esencialmente la respuesta al dolor puede que no sea proporcionada a la lesión o a lo que sea que esté pasando. Ella realmente está mostrando que realmente ha comprendido las ideas básicas. Ella lo hizo bien en el test que hicimos al final. Sin embargo, ella continúa diciendo, pero bueno, supongo que lo entiendo, pero si es así, yo no voy a aceptarlo o no puedo soportar aceptarlo. No puedo creerme que no haya algo estructural en mí. Ella no está lista, no está preparada para aceptar
que ese algo puede ser una desensibilización central, por ejemplo. Ella dice, tiene que haber algo, alguna razón a que me pase esto. Había una barrera. Going on to the final theme, the influence of Vamos al tema reconceptualization on final, clinical la benefit. influencia de la reconceptualización en el beneficio Participant B clínico. probably was El the participante participant B who showed the greatest degree of demostró reconceptualization. de una forma más Starting off obvia very el mayor medical grado de model reconceptualización. orientated, and at the end Empezó being, orientado a médicamente, far more pero al biopsychosocial final understanding tenía una in comprensión keeping mucho with más the sort of explained pain biopsicosocial approach. de este And abordaje this de patient explicando el reported dolor. a Y number este of clinical paciente benefits nos from dijo que feeling había her pain muchos was beneficios validated, clínicos. from understanding Sintió the que se role le of validaba stress, su and, dolor, que comprendía mejor el papel also del it helped her estrés to accept y también que le ayudó her a condition aceptar a su little bit more. And it's su condición nicely illustrated física. by the bottom quote. Y la cita de abajo es preciosa, dice, no es tan importante ya curarme de esto, porque ya no, esto ya no dirige mi vida. Yo acepto que está ahí el dolor, pero sigo adelante. Esto fue muy importante para esa paciente en particular. Pero cuando miramos los temas de la no reconceptualización, vemos esa falta de beneficio clínico. El participante G es un ejemplo fantástico de esto. El participante G dijo, para mí no hizo nada esto. Y expliqué al final que fue una pérdida de tiempo venir aquí. Él sintió que fue una pérdida de tiempo porque no había cubierto, no había hablado de algo que era uno de sus síntomas clave. Este paciente, además de tener un dolor amplio musculoesquelético, también tenía dolor en la garganta y síntomas muy molestos en la garganta. Y como no hablamos de ellos, él pensó, este no es mi barco, es el barco de otra persona. Esta persona dice, para mí personalmente esto no me ha hecho ningún bien para los síntomas que tengo. Yo estaba haciendo gárgaras y me dolía y no me ha ayudado para nada. Era más para personas que tenían otros dolores corporales y no el dolor corporal que yo tenía. Realmente fue relevante para otras personas, pero no ha sido relevante para mí. Y esa falta de haber hablado un poquito de ese tema que era clave para él hizo que para este paciente no fuera relevante. Una vez más, limitaciones para el estudio 2. Nuestro trabajo cualitativo no trata siempre de lo grande que es tu muestra. Perdimos a 4 participantes. Hubiera sido realmente interesante si habían reconceptualizado. Había un paciente con síndrome regional de dolor complejo. Hubiera sido súper interesante poder seguirle, pero no fue posible. La muestra fue bastante heterogénea. Esto no necesariamente es una limitación, pero si pensamos en lo que dijo el último paciente acerca del tema de la relevancia, esto no ha sido relevante para mí por mis síntomas concretos. Puede ser que algunas personas con determinados tipos de dolor pueden encontrar esto más relevante que otros con otro tipo de dolor. Y para otros podríamos encontrar formas de sutilmente hacer que sea relevante para ellos y entonces así aumentar sus efectos. En el estudio 3, que no voy a entrar, solamente quiero contaros por encima, hemos visto la educación en neurofisiología del dolor para personas con dolor crónico de espalda baja, sobre todo dolor lumbar. Y hemos visto si podían reconceptualizar o no. Y cuando llegue, pues podéis mirarlo. Todavía no está publicado en la literatura científica. ¿Cuáles son las implicaciones clínicas de esto? Para mí son, y espero que ahora también lo hayáis captado vosotros, es la clave es haz que sea algo relevante, que realmente implique a la persona, que sea importante para los pacientes. Personaliza tus historias de forma que el paciente realmente capte lo que quieres decirle. Si lo haces, deberías aumentar el grado de reconceptualización que sucede en estos pacientes. Y si lo haces, entonces
Eso te dará la oportunidad de hacer que el beneficio sea máximo para el paciente. Pero necesitas ser consciente de que de una manera más general no va a funcionar para todos. Este abordaje no funciona para todo el mundo. Finalmente quiero hablar un poquito de las limitaciones y las fortalezas de lo que he presentado hoy. Las limitaciones realmente tienen que ver con el tema de que algo se pueda transferir. Los hallazgos no se pueden aplicar a todos. Son más bien ilustrativos que representativos para todo el mundo. Tienes que dar suficiente información y contexto para que tu público, el que te lee, el que te escucha, pueda transferir esta información a su situación. Y realmente es algo que tenéis en vuestras manos. Decidir si la información que hemos proporcionado aquí de pacientes que sufren, que participan en una intervención muy breve de menos de 2 horas en un entorno grupal en el noreste de Inglaterra, si esa información se puede aplicar, por ejemplo, al contexto español o al contexto norteamericano o al contexto australiano. Yo discutiría con esto, os diría que un paciente con dolor aquí, y os diría que más o menos será un paciente muy parecido a los que tenemos nosotros, pero el contexto que rodea a esa persona probablemente sea muy diferente, y ese es un tema clave que necesitáis tener en cuenta. Y eso es lo que os quería decir. Muchas gracias por escucharme.